nombre es Yesenia Ospina. Mi esposo se llama Diego Pinto. Nos casamos hace un año y tuvimos gemelas hace 2 años. Íbamos a un paseo a una finca en Girardota y por ahí 100 kilómetros antes de la entrada a Girardota había un bus parado en la vía y paramos para que bajara el pasajero, pues pasar lo que iba a pasar, y una persona por detrás nos impactó. Nos recogieron las ambulancias y nos llevaron para el hospital, para la Clínica del Norte. A María Celeste la mandaron para la infantil y a María Ángel la estabilizaron porque llegó inconsciente. Yo ver a mi hermano atrapado en el carro sin poder salir, donde me decía: Adriana, ayúdeme, sálveme mis hijos. La gente que pasa me decía: no, pues los que están ahí se mataron todos. Los médicos nos dijeron que la niña estaba pasando por una situación muy difícil y que lo más probable es que nos iba a salvar. Y al otro día por la mañana me llamó la hermana de mi esposo y me dijo que la niña estaba súper mal y que ya no había nada que hacer. El día anterior a que nos dijeran que la niña definitivamente tenía muerte cerebral y que las cosas ya, pues que no iba a despertar y que si despertaba no iba a volver a ser lo que era, ese día anterior yo soñé con donación. No me preguntes qué, porque no me acuerdo. El tema surge más o menos a los 4 días del accidente. Alguien lo mencionó, mi jefe, pues la persona con la que trabajo. Me dijo: Jesse, ¿vos qué pensás? Hay esta posibilidad. Cuando se toma el tema de donación de órganos, en ese momento mi suegra dice que no, pues que por nada en el mundo, que todavía hay posibilidad, que no. Cuando dijeron que iba a donar el corazón, yo hasta no me despedí de ella y yo salí toda enojada, pues yo salí seria, no me despedí de ella. Yo solamente me puse con Yesenia y le dije que cómo iban a donar el corazón de la niña, que eso no, yo no quería. Pero no, ya, feliz. Y mi cuñada, por ejemplo, que sí, que pues que lo mejor, que por hacer algo por alguna persona. Yo lo apoyé totalmente a ella. Mucha de mi familia pues estuvo en desacuerdo en el momento. Después después se dieron cuenta de que era algo maravilloso. Y uno en un momento de dolor no piensa en esas cosas. Siempre hay alguien, un angelito al pie diciéndole: hagan esto, y eso nos pasó a nosotros. La doctora Claudia el día que nos visitó en el Hospital San Vicente, me dice que hay un niño de 1 año y medio que necesita ese corazón, que lo están esperando prácticamente desde que nació, entonces que ese sería el órgano que se necesitaría. Igual yo las decisiones no las iba a tomar en base a lo que dijeran, obviamente, y mi primera respuesta fue que sí. Yo tenerle que decir a mi hermano que era una posibilidad, entonces él en el momento, de inmediato me dijo que sí. ¿Por qué? Porque ya no había nada que hacer, porque ya no necesitaba el corazón para vivir. El único momento de todo el proceso donde me derrumbé fue entregándole el quirófano. Fue algo muy duro, pero en el fondo del corazón sabíamos que era lo mejor que podía pasar. ¿Qué nos quedó a nosotros de María Ángel? Los recuerdos, el amor, esos sentimientos que generó ella cuando nació. No nos quedó el cuerpo, pero ese cuerpo, mira, sí quedó en alguien que en este momento está viviendo por ese corazoncito. Después de la donación de órganos queda, pues obviamente es que hay un dolor, un vacío. Enterrar un ser querido no es fácil, pero realmente me quedó una clara sensación de estar feliz, porque hice algo por alguien
y yo sé que en este momento alguien está rezando porque yo esté bien. Entonces yo quedé muy tranquila. Entonces, ¿qué es la donación? Pues básicamente esto es un acto que es voluntario, que en ningún momento tiene ningún tipo de obligación y que se hace de una manera completamente desinteresada. Tenemos dos tipos de donantes. Tenemos el donante vivo, en el que un ser querido, ya sea un vivo relacionado o relacionado emocionalmente, puede donarle un órgano a su familiar. Y el donante cadavérico, que puede ser el donante en muerte encefálica o el donante en parada cardíaca. Dentro de los órganos que se pueden donar en el tórax tenemos el corazón, los pulmones, en el abdomen tenemos hígado, riñón, intestino, páncreas, estómago. Dentro de los tejidos pueden donarse los globos oculares, tejido osteoligamentario, se puede donar piel, se puede donar tejido valvular, tejido vascular, se puede donar sangre. Una de las principales preguntas que tenemos siempre es ¿cómo ser donante? Mucha gente conoce el carnet que hay de donación. Ese carnet es algo que en este momento es algo más simbólico y no está completamente legislado. Lo que hace que lo más importante siempre sea transmitirle nuestra voluntad de donar a nuestra familia. Porque finalmente en el caso de que a nosotros nos pase algo, ellos son los que van a tomar esa decisión y los que van a firmar un consentimiento de donación. También puede pasar que nuestra familia no esté de acuerdo con la donación y tenemos una herramienta legal y es un registro ante un notario, es ir con un testigo para las personas que pronto la familia dice, no, usted quiere donar, pero si usted le pasa algo, yo no voy a donar nada, yo no voy a dejar que le saquen nada. Entonces la única opción es esta, ir hasta un notario, ir con un testigo, donde se deja un documento y se hagan de cuenta como una declaración final, como para lo que quiere uno que suceda con uno. Y es la única forma en la que nosotros podemos seguir adelante a pesar de la voluntad contraria de la familia. ¿Cuándo se necesita un trasplante? Muchas veces la gente piensa que los trasplantes por lo general lo necesitan las personas mayores, pero podemos tener bebés, por eso los bebés también pueden ser donantes, porque así como vieron la niña en el video, había un bebé que desde que nació tenía una enfermedad congénita cardíaca y necesitaba un trasplante. Hay muchas enfermedades congénitas hepáticas que también requieren un trasplante y la única forma es, son donantes también muy pequeños. Tenemos las enfermedades adquiridas, los hipertensos, diabéticos, las masas hepáticas, los infartos, que pueden hacer que nosotros en algún momento podamos estar en una lista de espera. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente los pacientes? En las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, en observación, hospitalización o los quirófanos. ¿Sí? En todas estas partes donde estemos nosotros, en algún momento puede llegar a haber un paciente de estos y debemos estar pendientes. ¿Cuáles son los principales diagnósticos asociados? Tenemos los eventos cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, trauma craneoencefálico, ya sea en accidente de tránsito, heridas por arma de fuego, caídas y los tumores. Todos estos son los pacientes que nosotros tenemos que estar pendientes y en caso tal de que lleguen a tener un Glasgow inferior a 5 o lleguen a hacer muerte cerebral o lleguen a hacer parada cardíaca, los debemos notificar a los teléfonos del CRUE. Esto es algo que es obligatorio, ¿sí? Todas las IPS donde nos llega un paciente con alguna de estas características debe ser notificado de manera inmediata. Esta notificación no significa que ustedes le estén echando la bendición y ya no hacer nada más por esa persona, ¿sí? Esto es algo que es una notificación donde simplemente la red de trasplantes está enterada de que puede haber un paciente que puede ser donante. Igual este paciente va a continuar el manejo común y corriente de su patología y si el paciente mejora el Glasgow y recupera, es algo excelente. Si llega a ser potencial donante, pues es una forma de que le ayude a muchas otras personas y no dejar simplemente para dar esa oportunidad. Es muy importante para nosotros que estos pacientes cuando lleguen se les haga una historia clínica muy completa y un examen físico muy adecuado. En el momento de nosotros determinar si un donante es apto o no es apto, tenemos que conocer mucho sobre los eventos que rodean el deterioro neurológico, cuál es la causa, si estuvo hipotenso, cuánto estuvo hipotenso, si fue un paro, cuánto tiempo fue reanimado, qué medicamentos se utilizaron o qué medios se utilizaron para reanimar, para nosotros determinar cuáles son las condiciones. La monitorización ideal que tenemos de estos pacientes, básicamente necesitamos pues, un monitor donde nos podamos ver el ritmo cardíaco, presión arterial, saturación, temperatura, una sonda vesical, tenemos que estar muy pendientes de la diuresis.
Si podemos tener un acceso a una línea central venosa o una línea arterial, es excelente. Se hace la estabilización inicial, no podemos quedarnos bloqueados en que simplemente este paciente llegó, no tiene pronóstico neurológico, ya no tenemos que hacer nada más por él. Esta parte de trasplantes es algo que es ver más allá de la vida. Sabemos que por esta persona probablemente ya no se vaya a poder hacer nada más, ¿sí? Pero no quedarnos parados simplemente ahí, sino que ver más allá y mirar que, pues, aunque la vida de esta persona se acabe, hay muchas otras vías más allá con las que podemos ayudar con los trasplantes. Entonces, todo lo que requiera reanimación, estar pendientes del manejo de la hipotensión, la hipoxia, a veces pasan desapercibidos los neumotórax, las arritmias no se controlan, el sangrado tampoco se trata de controlar. Entonces, esos son pacientes que pueden llegar a ser donantes, si no los estabilizamos, terminan en una parada cardíaca y finalmente salen del protocolo de donantes de órganos. Una vez estemos estables, pues realizar las suturas correspondientes, inmovilizaciones, si requiere transfusiones. Vamos a manejar estas metas. Lo ideal es que siempre tengamos una presión arterial de 70 o mayor, tengamos un gasto urinario por encima de 1 mililitro kilogramo hora, hemoglobina por encima de 8, una PAPI por encima de 80, una temperatura entre 35 y 38 grados. Si tenemos que llegar a utilizar soporte vasopresor, utilizar dopamina idealmente menos de 10 microgramos, o norepinefrina por debajo de 0.09 microgramos. Entonces son como las metas principales, eso es lo básico que nosotros tenemos que estar evaluando en un paciente de estos. Y lo que hace que ya en el momento en que haga muerte cerebral y nosotros podamos llegar a evaluarlo más profundamente, por lo menos esté estable y nos dé oportunidad de hacer una evaluación más profunda. Es muy importante el manejo de los líquidos. Estos pacientes tienen mucha tendencia a hacer hipotensión. En el momento en que se está instalando la muerte cerebral, hacen una vasodilatación, lo que hace que necesiten mucho más volumen. Ese es el manejo inicial que siempre debemos hacer. Utilizamos por lo general soluciones isotónicas. Tenemos la solución salina del 0.9% o el lactato Ringer. Lo que les digo, si tenemos un monitor, pues simplemente necesitamos pasar volumen hasta recuperar una presión y tener una presión por encima, una media por encima de 70, mantener un buen gasto urinario. Si logramos tener una línea central y medir PVC, una PVC entre 10 y 12 centímetros de agua. Entre solución salina y lactato, pues entonces básicamente vamos a definir según como veamos los gases arteriales, pero inicialmente lo que tengan disponible con tal de que mantengamos un adecuado volumen. El soporte vasopresor, entonces iniciamos con el manejo de líquidos. Con el manejo de líquidos pasamos bolos de líquidos, no tenemos una adecuada respuesta, no logramos las cifras tensionales deseadas. Iniciamos el soporte vasopresor. El soporte de elección en estos pacientes es la dopamina. Podemos iniciar con una dosis entre 4 y 6 microgramos kilo minuto, podemos ir subiendo. La idea es no pasar una dosis de 12 microgramos. En el caso de que con la dopamina no tengamos una adecuada respuesta o el paciente de pronto esté muy taquicárdico, podemos utilizar norepinefrina. La dosis inicial entre 0.03 y 0.05 microgramos, la vamos titulando, mirando la respuesta. La idea es que si tenemos que, por ejemplo, utilizar dopamina a una dosis muy alta, en vez de utilizarle simplemente dopamina, por ejemplo, a 12 microgramos, utilicemos dopamina norepinefrina a dosis más bajas, ambos medicamentos. Otra forma de manejo que es muy importante que utilizamos es la vasopresina. Más adelante les voy a hablar un poquito más de por qué es tan importante el manejo de estos pacientes. Pero también lo podemos utilizar como vasopresor a una dosis de 0.01 a 0.04 unidades minuto hasta 0.06 unidades minuto. En el manejo endocrino también tiene mucha importancia, y ya la hiperglicemia, pues cada institución lo más fácil es que lo controle con su esquema. Hay algo que también es importante, es el manejo de la diabetes insípida. Ya perdemos el control de la diuresis por una producción de hormona antidiurética. Entonces, esto es algo que puede hacer que los pacientes se pierdan de una manera muy importante. Esta diabetes insípida se presenta hasta en el 87% de los casos. Lo que vamos a ver es, vamos a tener una poliuria con un gasto urinario entre 3 y 5 cc kilo minuto. Puede estar muy aumentado, podemos tener diuresis de 1000, 2000 cc hora. Tenemos una disminución de la densidad urinaria y por lo general siempre va a empezar a aparecer la hipernatremia. Esta diabetes insípida, entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar el manejo, y es descartar las otras causas de poliuria. Por ejemplo, el paciente con trauma craneoencefálico se utilizan medidas osmóticas, se puede poner solución hipertónica, pueden utilizar manitol, a veces si se han puesto soluciones glucosadas, eso va a hacer que se aumente la diuresis. Pero si no tenemos ninguna de esas otras causas, pues lo que tenemos que pensar es que ese paciente esté haciendo una diabetes insípida.
y tenemos que iniciar un manejo rápido. El manejo ideal de estos pacientes es la desmopresina. Ponemos un bolo de 1 a 4 microgramos intravenoso y podemos hacer mantenimiento con dosis de 1 microgramo cada 6 horas. Si el paciente tiene hipotensión, podemos utilizar, en vez de la desmopresina, la vasopresina. La vasopresina ustedes saben que tiene también el efecto vasopresor, el efecto antidiurético. Entonces, el paciente que esté estable hemodinámicamente, utilizamos preferiblemente la desmopresina, pero en el paciente que está con tendencia a la hipotensión, podemos utilizar la vasopresina, en las dosis que les mencioné ahorita, entre 0.01 y 0.04 unidades hora, acompañado o no de los otros medicamentos como la dopamina o la norepinefrina. En ningún momento, cuando estemos haciendo esto, dejamos de pensar en la salud del paciente, ¿sí? O sea, no piensen, simplemente nos vamos a enfocar en que sea donante, no. O sea, siempre tenemos que hacer todo lo posible por salvar la vida de esta persona. Llegamos hasta el punto en que definitivamente no hay vuelta atrás y es cuando ocurre el diagnóstico de muerte cerebral. Estos pacientes, si ustedes de entrada no tienen los recursos suficientes para atenderlos, pues lo ideal es que lo más pronto posible se remita a un centro de mayor complejidad, donde haya un servicio de neurocirugía, un servicio de neurología clínica. Allá estos pacientes igualmente se reciben, el paciente por ejemplo que llega acá a centros especializados es un paciente que primero se vela por la vida de ese paciente y finalmente si el paciente llega a un completo deterioro neurológico, hasta ese momento solo se piensa como si fuera un potencial donante. El diagnóstico de muerte encefálica, entonces algo que tenemos que tener muy claro, el diagnóstico de muerte encefálica eso no es un coma, ¿sí? Yo lo pongo como un estado más allá del coma, en este ya es un cese irreversible de las funciones del cerebro y del tallo encefálico. Para hacer este diagnóstico de muerte encefálica tenemos una causa clara de coma, no podemos hacer un diagnóstico si no sabemos qué es lo que tiene el paciente. Puede ser una intoxicación, va a estar bajo los efectos de algún medicamento que nos simule una ausencia de respuesta neurológica, entonces tiene que ser importante como una lesión demostrada, o una infección, ya sea una infección, ya sea un tumor, así tengamos una tomografía donde veamos una herida por arma de fuego, un sangrado intracerebral. Para hacer el diagnóstico tenemos unos prerequisitos. Entonces, la causa conocida de coma, no estar bajo efectos de ningún tipo de sedante, ningún depresor, relajante muscular, tener estabilidad hemodinámica, no tener hipotermia y no tener ningún tipo de alteración metabólica severa. Para este diagnóstico necesitamos al menos una evaluación por un neuroespecialista. El diagnóstico lo puede hacer un médico general, si es el que está en urgencias, sin ningún problema. Simplemente tiene que conocer cuáles son los reflejos que se deben evaluar y hacer el diagnóstico, esperar ya para que el segundo lo haga el neurocirujano o el neurólogo clínico, pero siempre ver un neuroespecialista. Entonces se deben corroborar la ausencia de los reflejos de tallo. Ahorita no les voy a hablar pues de ellos porque no es como lo que compete a esto. Y se va a hacer un test de apnea que esté compatible con la muerte cerebral. En caso de que no podamos hacer alguno de los reflejos, siempre se debe hacer una prueba complementaria. Puede pasarnos que nos llegue un paciente con una herida por arma de fuego en cráneo y tengamos una lesión ocular donde no podemos evaluar gran parte de los reflejos. Es importante hacer una prueba complementaria que nos quede anexa en la historia y que podamos documentar que sí existe pues, la muerte cerebral. En la entrevista familiar, este es otro punto muy importante en la parte de donación. Es muy importante que la familia tenga toda la información muy clara, que se le hable muy claro del pronóstico de su familiar, porque así la familia puede ir aceptando la gravedad de las lesiones de su ser querido. Y también es muy importante que no se le hable absolutamente nada de donación, a no ser de que sea el coordinador de trasplantes. ¿Esto por qué? Ustedes pueden tener la mejor intención, ¿sí? Como ir haciendo un acercamiento a la familia, pero a veces nos puede pasar que la familia no tiene completamente claro el diagnóstico de muerte cerebral. Mucha gente simplemente piensa que la muerte cerebral es un coma, que la gente ha estado en coma y se ha despertado. A veces hay gente que dice, no, es que yo conozco a alguien que estuvo en muerte cerebral y se levantó y al mes o el mes y medio y está caminando y está normal. Entonces es muy importante que la familia tenga completamente claro qué es la muerte cerebral antes de que se le mencione cualquier cosa de donación. Porque si ellos no lo han entendido, simplemente más adelante pueden pensar, no, es que van a decir que tiene muerte cerebral simplemente para sacarle los órganos. Entonces es muy importante que no se les mencione nada de donación, única y exclusivamente lo debe hacer el coordinador de trasplantes cuando ya tenga como completa seguridad de que la familia ha entendido el diagnóstico. Les voy a hablar ahorita un poco de los mitos. ¿Quién no ha escuchado mitos de donación? ¿Quién ha escuchado de pronto el del hotel, con la bañera llena de hielo? O el que pasa la camioneta recogiendo a la gente, le sacan los órganos y después los dejan tirados. Entonces vean, tráfico de órganos aquí en Colombia no existe, ¿sí? Eso es algo muy claro.
¿Qué ha favorecido esto? Que aquí en Colombia hay una legislación fuerte y es un delito el tráfico. También nos ayuda a que aquí en Colombia, por ley, todas las personas que necesiten un trasplante, tengan o no tengan dinero, tienen derecho a él y hay que garantizárselos. Las listas de espera son largas, pero si nos comparamos con listas de espera en otras partes del mundo, las listas de espera en otras partes es mucho más larga. A veces hay sitios donde, mientras que aquí podemos tener una lista de espera, por ejemplo, para riñón a 1 año, a veces 1 año y medio, hay partes donde las listas de espera están a 3, 4 años, 8 años, ¿sí? Que mucha gente cree que aquí estamos muy mal y no estamos tan mal. Pero igual no por eso tenemos que dejar de trabajar, porque las listas de espera crecen y crecen cada vez más y los pacientes que hacen muerte cerebral cada vez son menos. Se trasplantan primero las personas con más plata en lista. ¿Quién ha escuchado ese mito? Solo se trasplantan los que tienen plata. No es que es que yo entré a lista hace 6 meses y este que entró ayer seguro tiene plata porque lo trasplantaron primero. Resulta que las listas de espera no se manejan por momento de ingreso. Es un criterio que se toma mucho más adelante. El primer criterio es la compatibilidad. Y después de que tenemos la compatibilidad, entonces supongamos que nos resulta un donante de hígado y tenemos 10 receptores compatibles. Dentro de esos 10 receptores compatibles, nosotros lo que tenemos que mirar es cuál de ellos es el que está más enfermo. Una vez escogemos el que está más enfermo, ese es el que, si es compatible, se va a trasplantar ese. En el mismo escenario tenemos el mismo donante, los mismos 10 receptores en lista de espera y todos están en iguales condiciones de salud, pues entonces allí podemos entrar a mirar cuál es el paciente que lleva más tiempo en lista de espera. En ningún momento es por orden de entrada, pues inicialmente. La otra cosa es que a veces podemos ver también que hay pacientes que llevan 2, 3 años en lista de espera, por ejemplo, de riñón. Hay muchas condiciones en las que hacen que estos pacientes, ya sea porque es un retrasplante o porque están sensibilizados por transfusiones, es mucho más difícil encontrar un paciente con un donante compatible. Entonces estos pacientes pueden estar un poquito más de tiempo en lista de espera hasta que resulte el donante adecuado. Si bien el cuerpo va a quedar desfigurado, el manejo que se le da a estos pacientes sigue siendo el de un paciente. O sea, nosotros no decimos, no, es que es una persona que ya falleció, no nos importa. Son procedimientos que se hacen dentro del quirófano. Se sigue dando el manejo como si fuera cualquiera de nosotros que estuviera en cirugía. Todo el tratamiento, el quirófano con anestesiólogo, están los cirujanos, está la instrumentadora, se hace todo común y corriente como si fuera una cirugía para cualquiera de nosotros. Las suturas, se cubren las heridas, en el caso de, por ejemplo, donación de globos oculares se ponen prótesis para los globos oculares, en el caso de donación de tejido óseo se ponen prótesis de madera para hacer la reconstrucción. ¿Quién cree que hay religiones que dicen que no se puede donar? ¿O quién ha escuchado decir, no, es que yo quiero que se vaya tal cual Dios me lo trajo al mundo? ¿Cierto? De lo que he leído, si he escuchado, si he visto 1 o 2 religiones que no están de acuerdo con la donación, no es más. El resto de las religiones lo deja a la decisión de cada persona. Y por ejemplo la religión católica, que es la que más predomina acá en nuestro país, está de acuerdo con la donación, mientras se haga dentro de un ámbito legal, y la apoya. A veces nosotros simplemente pues, decimos, no, o somos muy apegados al cuerpo, no es que yo no quiero que me toquen, yo quiero irme tal como llegué. Y uno puede decir, no, pues es que yo no llegué hecho aquí cabeza, brazos, no, pues yo llegué de un espermatozoide de un óvulo. Y a mí me entierran y pues yo me voy a degradar, o me creman y me voy a volver cenizas. No pensar en qué va a pasar con mi cuerpo después, es más bien dejar, en vez de que el cuerpo se degrade y se pierda, darle una segunda oportunidad a otra persona. Un dato que conocí en estos días es que es más probable llegar a estar en una lista de espera que tener muerte cerebral. Es más probable que alguien pueda estar decidiendo donar los órganos de su familiar para ayudarnos a nosotros, a que nosotros estemos en muerte cerebral y nuestra familia esté decidiendo sobre donar los órganos. Entonces esto es algo para que lo tengan en cuenta. Este es otro también, que la gente dice, no, es que yo no saco el carnet porque yo llego a la esquina y de pronto me matan para sacarme los órganos. Esto no pasa, ¿sí? Como les digo, siempre en cada institución, pues, por lo que primero se vela es por la salud. Nosotros estamos primero para ayudar a las personas. Nosotros no pedimos que haya personas muertas para hacer trasplantes. Nosotros lo que hacemos es que si una persona lamentablemente fallece, es decirle a la familia que existe la posibilidad de hacer la donación de órganos para ayudar a muchas otras personas más.
Y esto es muy importante. De pronto, el personal de salud no tiene tanta duda, pero sí el público en general es que si tengo muerte cerebral me puedo recuperar. Es muy importante eso. La persona que está en muerte cerebral no está viva por las máquinas. Es una persona que está muerta. Simplemente su pecho se mueve porque tenemos un ventilador mecánico y tenemos circulación porque hay medicamentos o hay líquidos que hacen mantener la circulación. Pero en ningún momento podemos hablar de la persona que está viva porque son mensajes que se confunden. O le podemos decir, a ver, ¿cuál es otra expresión que he escuchado? Si se llegara a recuperar, no volvería a ser la misma persona que fue. Sabemos que tiene una lesión cerebral muy grave, que es una persona que probablemente no se levante de una cama, pero si ya tiene muerte cerebral, es una persona que no se va a recuperar. Si nosotros a una familia le decimos, no, si se llegara a recuperar, ahí mismo la persona, cuando está en un momento de dolor, activa el chip de esperanza, esperanza, esperanza. O sea, el último que se pierde es la esperanza. Y debemos evitar al máximo esto, porque de verdad hay familias en las que se pegan mucho de eso, no entienden el diagnóstico y pues se pierde esa oportunidad de ayudar a las otras personas. A veces los mitos los podemos regar como cuentos y a nosotros de pronto cuando chiquitos los papás nos ponen, no, es que no salga a la calle porque de pronto se lo roban para sacarle los órganos. Y puede ser como muy chistoso, pero cuando ya estamos en una lista de espera y una familia deja de donar por un mito de estos que se regó sin fundamento, deja de ser tan chistoso. Cuando una persona está en lista de espera y se pierde esa oportunidad y esa persona tiene posibilidad de fallecer en una lista de espera, no es tan chistoso. Entonces, tengan muy en cuenta esto. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.